Buenos días, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo pues esté en cada uno de nosotros. Vamos a rogarle a Dios que Dios pues hable en nuestros corazones como no como una costumbre, sino que sea algo realmente excepcional siempre en nuestras vidas, que nosotros podamos creerle al Señor, que Él nos hable, hermanos. Que Él nos hable en estos días es bien difícil. Y no porque Dios no quiera hacerlo de ninguna manera, sino porque cada día hay muchas voces de Dios. Hay muchas voces de Dios. ¿Y cuál será la verdadera? ¿Cuál será la verdadera voz de Dios? Porque yo aquí estoy diciendo que Dios nos hable, ¿va? Y así como yo, hay muchas personas que también lo dicen. Miles, millones de personas que también lo dicen. ¿Ya? ¿Quién en realidad está escuchando la voz de Dios? ¿O quién en realidad quiere escuchar la voz de Dios? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das, Dios mío, de estar, Señor bendito, pues aquí, Señor, en medio de esta congregación, Señor bendito. Anhelando, Señor bendito, que tú nos hables, Dios mío. Anhelando, Señor bendito, que tú pongas las palabras en nuestra boca, Señor bendito. Que tu palabra sea, Señor bendito, la que haga, Señor bendito, su propósito en cada uno de nosotros, Dios mío. Te ruego, Señor eterno, que seas tú, Señor, el que reciba la gloria en esta mañana. Que seas tú, Señor, el que transforme nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Fíjense, hermanos, de que hemos venido hablando mucho de ser un cristiano verdadero. Hemos venido hablando de qué significa ser un cristiano verdadero, de qué significa encontrarse con Cristo, ¿verdad? Ejemplo, hemos tenido muchas personas, a muchos hermanos, discípulos, apóstoles del Señor que se describieron dentro del Evangelio, dentro de la Biblia, podemos hablarlo así, les llamamos mártires, ¿no? Fueron los primeros mártires. Pero cuando hablamos de los primeros mártires, hermanos, ellos le creyeron al Señor Jesucristo. Y eran seres humanos como usted y como yo, con un montón de debilidades, con un montón de situaciones de las cuales ellos tenían que luchar también contra esas mismas situaciones. Pero había una esperanza. Ahí estaban los discípulos que llegaban continuamente a consolarlos, no solo a consolarlos, sino a ministrar una palabra que el maestro les había ministrado. Y eso les generaba a ellos una esperanza, valga la expresión, una esperanza y una convicción de lo que estaban haciendo era algo que al Señor le iba a agradar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Veamos ahí en Hechos, quisiera, este versículo no está, vamos a leer ahí en Hechos, vamos a apartar estos versículos. Vamos a ver. Ahí vamos a buscar en Hechos capítulo 3 y vamos a ver algo bien interesante ahí. Vea cómo las personas empezaron. El apóstol Pedro, uno de los primeros mártires, capítulo 2 estoy, Hechos capítulo 2, versículo 43. El apóstol Pedro, un ser humano que era muy expresivo con Cristo, un ser humano, un hombre como usted y como yo, que amaban a Cristo físicamente hablando. Físicamente hablando, amaban a Cristo. Es que, fíjense, hermanos, de que el ejemplo que yo les pongo es de que es cierto, el Señor Jesucristo reprendió a Pedro muchas veces, no una vez, la reprendió varias veces, porque el apóstol Pedro era muy compulsivo.
él no entendía muchas veces las cosas espirituales como muchos de nosotros, ¿verdad? Pero de que amaba a Cristo, lo amaba, ¿ya? Entonces cuando él viene y dice, eh, como quien dice, mi cuenta empieza en retroceso, les dice a ellos, ¿va? O sea, la hora de mi muerte, la hora de mi partida se acerca. Y los hombres, y empieza él a contar cómo es que van a tratar al Hijo de Dios. Entonces viene Pedro y conmovido, pues obviamente el Señor estaba viendo quién lo estaba moviendo a Pedro, ¿verdad? Y viene y le dice Pedro a Jesucristo, tal cosa no te acontezca, mejor no subas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén porque si te va a pasar esto. Entonces él de alguna forma tenía miedo de separarse de aquel hombre que amaba, como cualquier ser humano. No sé si me estoy dando a entender. Pero en esta postura viene el apóstol Pablo y toma la palabra aquí en Hechos, después del bautismo del Espíritu, viene y toma la palabra y habla, y dice, y empieza a compartir la palabra a los que estaban ahí. Porque los que estaban anteriormente a estos versículos del 43, estaban atónitos, dice, ¿va? Porque estaban hablando en lenguas, pero no eran las lenguas que usted oye normalmente en muchas congregaciones, ¿verdad? Que usted ni entiende qué es lo que están hablando, ¿verdad? Sino que eran lenguas que eran los mismos idiomas de las personas que estaban ahí. Y dicen que las personas que estaban ahí entendían lo que aquellos estaban hablando. Y eso los hacía atónitos porque decían, pero si estos son de Jerusalén, entonces ellos están hablando en el idioma de Corinto, por ejemplo, en el idioma griego, en fin, varias personas, en Egipto, en egipcio, y los que estaban ahí estaban atónicos porque dijeron, estos están tomados, están borrachos, ¿por qué nos están hablando cosas que sea? Ellos entendían lo que estaba pasando en esa habitación. Y todos escuchaban que le estaban dando la gloria a Dios. Solo que en el idioma es como que pasara aquí algo. El Señor nos tomara en su espíritu y pasaran algunos gringos, unos americanos, unos holandeses, unos brasileños y en fin. Y ellos escucharan que nosotros aquí estamos dándole la gloria al Señor. Y eso les pondría atónitos, porque ¿cómo? ¿Cómo es que el gringo lo entiende? ¿Cómo es que el brasileño lo entiende? ¿Cómo es que el italiano? ¿Cómo es que esto? Y cómo... ¡ah! No sé si me estoy dando a entender. Entonces viene el apóstol Pablo y toma la palabra. Toma la palabra y dice lo siguiente, ¿va? Entonces dice que tomó la palabra y en el versículo 38 dice, siempre en el capítulo 2 de Hechos, dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces yo quiero dejar muy claro esta enseñanza. Quiero dejar muy claro esta enseñanza porque el ejemplo que pone aquí en Hechos, el ejemplo que pone aquí en Hechos, es el que escribe Hechos es Lucas. ¿Ah? El que escribe Hechos es Lucas para dar testimonio a Teófilo. ¿Ya? Y Lucas escribe el Evangelio de Lucas para también darle testimonio a Teófilo. ¿Ya? Entonces, definitivamente este Teófilo debió haber sido alguien muy influentivo en aquel entonces. Tal vez tenía un poco de plata como para apoyar a Lucas para hacer todo este tipo de investigación. Bueno. Entonces, me llama mucho la atención porque el mensaje en sí fue para el pueblo de Israel. ¿Ya? Para el pueblo de Israel.
los primeros cristianos fueron israelitas. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿cuál fue el problema? El problema fue que surgía para los fariseos, para los saduceos, para los celotes, para todo ese tipo de doctrina que ya había congregaciones o religiones, se levantaba una más. No sé si me estoy dando a entender, se levantaba una más. Era competencia. No, ellos no lo vieron como quien dice, viene algo nuevo para edificación, sino que lo vieron como competencia. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces viene, y lo que vamos a ver aquí es el ejemplo de los primeros cristianos que eran israelitas. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Va. Entonces viene en el 43, dice: y sobrevino temor en toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de, ¿qué dice, hermanos? De corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿qué dice, hermanos? Los que habían de ser salvos. Pero ¿quién los añadía? El Señor. Y eso es lo que hoy se ha perdido hoy en día, ¿ya? Porque la gente hace un marketing, ¿ah? Las iglesias hacen un marketing. Bueno, no iglesias como la nuestra, que no tenemos la capacidad económica para asesorarnos con ese tipo de gente que tiene ese tipo de enseñanzas para impactar a un mundo y llamar la atención de ese mundo, ¿ya? Porque la gente lo que no entiende es de que ya no es Cristo el que los llama, ya no es Cristo el que los lleva a una congregación. Eso es lo que la gente ya ha dejado de entender. Lo que la gente no entiende es que la gente que supuestamente es pastora, líder de una congregación, se asesora de gente que tiene estudios de mercadología, ¿ah? Y de publicidad para llamar la atención de a las personas para que se congreguen. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Ya? ¿Por qué le estoy compartiendo eso? Usted me va a decir que tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Tiene que ver mucho. Porque el llamado de ir a congregarse, el llamado de amar a Cristo no depende de usted o de mí o de lo que yo le estoy hablando a usted, sino depende de si usted está dentro de los planes de Dios, de los planes de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ya? Porque la mujer, por ejemplo, le voy a poner ese ejemplo. Las mujeres usan unas estrategias para llamar la atención hacia aquel que les gusta. Se pintan, se maquillan, se empelucean, les digo yo. ¿Para qué? Para mantener la atracción de aquel que les gusta. No sé si me estoy dando a entender. Pero no se van a... Por eso es que mucha gente confunde esto, ¿no? Porque la gente viene y anda en la calle, pero las mujeres hoy en día andan pero ya sin ropa casi, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que hoy en día pasa en las congregaciones. Las congregaciones ya no andan buscando a los escogidos de Dios, sino que las congregaciones andan buscando a todo mundo. Cabros, ovejas, lobos, arpías, serpientes, de todo. No sé si me estoy dando a entender. Pero dice el Señor Jesucristo que Él es el buen pastor. ¿Ya? En el libro del Evangelio de Juan dice: mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz y la reconocen, dice, y me siguen. ¿Ya? Entonces, la característica del Evangelio hoy en día se ha perdido. Esa característica se ha perdido. ¿Y cuál es esa característica? Es un solo
versículo. Es un solo versículo y ni siquiera está completo, sino que es la mitad del 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor dice, ahí hace un punto, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué dice, hermanos? Salvos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esa característica? La característica es que la iglesia, el pastor es Cristo. ¿Ya? En la iglesia el pastor es Cristo. ¿Sí? Y Él es quien añade a las personas que han de ser salvas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es de que se confunde los términos. ¿Por qué? Porque dice antes de que el Señor partiera, dijo, vayan y compartan la palabra, dijo, y vayan y divulguen esta palabra. ¿Sí? Pero cuando habla de compartir, pues yo no estoy diciendo que la palabra no se comparta. Son dos cosas distintas. No sé si me estoy dando a entender, porque usted viene, es como un vendedor, está promoviendo algo. Qué bueno sería que uno promoviera. Mire, hoy estoy promoviendo, yo vendo equipos de bombeo, yo estoy promoviendo equipos de bombeo. Y de los 1,000, 2,000 personas que llegó mi publicidad, esos 2,000, 3,000 personas me van a comprar bombas. ¿Será que es posible eso? No es posible. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la palabra. La palabra le sale y son miles, millones de personas que han escuchado a Cristo. Pero solo aquellos que el Señor quiere va a añadir a la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de esta iglesia en la cual se llama Amor de Cristo, o una iglesia que se llame X o Y. No, estoy hablando de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Cristo. ¿Ya? Ya mucha gente dice, no, es que yo estoy en la iglesia verdadera. Todo el mundo dice que está en la iglesia verdadera. Todos hablan de que están en la iglesia verdadera. Pero nadie quiere hacer lo que Cristo nos ha enseñado a hacer. ¿Ya? Y eso fue la situación de los mártires. Los mártires murieron. Oiga bien, murieron. Estoy hablando físicamente, pues no, o sea, yo sé que ellos no murieron, están vivos. Porque el libro de Hebreos, al final del libro de Hebreos, el capítulo 12 creo que dice, bueno, salgamos, teniendo alrededor nuestro una muchedumbre de testigos, dice. Oiga bien, y esos testigos son los mártires, que murieron creyendo en la esperanza de que así como Jesucristo murió y resucitó, así también ellos murieron con esa esperanza de ser resucitados. Entonces, vinieron estos seres amados y se sacrificaron por cada uno de nosotros. El apóstol Lucas escribió muchas de las cartas, redactó muchas de las cartas inspiradas por Pablo, o algunas las escribió Pablo, otras las escribió Lucas, otras las escribió los ayudantes de que tenía Pablo alrededor de él, porque él ya era muy viejo y estaba enfermo. ¿Ya? Pero ¿a qué es lo que voy con este mensaje, hermanos? A lo que yo voy es que el verdadero cristiano no existe hoy en día. Son pocos. A nivel mundial son pocos los que queremos ser distintos, los que peleamos con nuestros propios deseos para querer agradar a Dios. ¿Ya? Peleamos. ¿Por qué, hermanos? Porque este mundo es envolvente. Este mundo hoy en día tiene la tecnología. Usted hace un clic. Usted no necesita de salir de su casa hoy en día. Antes uno se tenía que ir a un cine o algo. No, ahora, hoy en día solo hace usted un clic y ¡pum! Se le abrió el mundo completo. Se le abrió el mundo completo. Y peor si usted
de aquellos que les gusta estar persuadiendo mujeres y todo, ahí hay plataformas para que usted platique con cualquiera. Hasta se crean chats internacionales, le llaman. Un amigo mío que es muy conocido mío, así me dice, mira, creé un chat, esta mujer es mexicana, este amigo es de no sé dónde, y así, y todos, hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo amaneció Guatemala? ¿Cómo amaneció México? Y así, ahora estoy cocinando miren hermanos, se vuelve una situación tan fácil. Dígame usted si no es envolvente el mundo, y si es para uno ya de grande, imagínese cómo es para los jóvenes. Ya, es envolvente. Entonces nosotros tenemos que ir en contra de estas situaciones, Por eso es que el apóstol Pedro dice esta expresión, vosotros antes ibais por la misma corriente de ellos, dice, mas ahora, dice, ellos los vituperan, los insultan porque ahora vosotros vais en contra de esa corriente. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Entonces el verdadero evangelio se trata de que usted y yo seamos escogidos por Cristo. Y si usted y yo somos escogidos por Cristo, tenemos esa facultad y ese poder que Él derrama dentro de nosotros para no amar a este mundo. Ya. Pero eso no lo hace el que está predicando. Porque gran error es el que yo cometí. Y muchos de los hermanos que estuvimos en aquella congregación que yo estuve, de ver al hombre como alguien que era el único que a Dios le hablaba. ¿Ya? Y decía, qué mensaje, de veras. Y cuando no predicaba a él, uno se sentía vacío. Decía, pero es que hoy no predicó el pastor. Hoy no sé. Entonces, no es algo que el hombre provoque en el corazón del hombre, no, sino es algo que Cristo provoca en nuestro corazón. Por eso es que es necesario que nosotros amemos lo que está escrito. No sé si me estoy dando a entender, y no lo que el hombre en sí interprete. ¿Por qué? Porque el hombre puede interpretar cosas antojadizas, pero si está respaldado por lo que está escrito, donde el hombre mismo se hace a un lado y quiere llevar a su congregación a que se encuentre con Cristo, entonces ahí estamos hablando de un verdadero cristiano. ¿Ya? Pero miren, hermanos, mucha gente idolatra a los que les predican, idolatran a los que los pastorean. La palabra del Señor dice que nosotros debemos de tenerlos en doble honra, o sea, con mucho aprecio, pues, con mucho aprecio. Pero eso no quiere decir de que lo hagamos a un lado de Cristo y lo pongamos al hombre como Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Y eso fue lo que hicieron los mártires en ese entonces. Ya, llevar a la gente a Cristo. Y eso es lo que el enemigo se molestó. ¿Por qué? Porque él quería que Cristo fuera olvidado, que Cristo fuera totalmente, como quien dice, solo fue algo pasajero, ¿ya? Entonces el enemigo vino y usó todos los armamentos que pudo haber hecho para erradicar esa fe, esa convicción y ese amor que en aquel entonces los seguidores tenían hacia Cristo. Los torturaban, ¿verdad? Nerón, ¿qué hizo Nerón? Nerón lo que hizo fue poner a los hombres, los ponían en como estacas en el camino, y vivos los quemaban, hermanos, a los que eran cristianos. Vivos los quemaban. ¿Ya? Nerón tenía ese famoso circo. El circo, oye, el circo, pues usted va a divertirse. ¿Ya? No, el circo en aquel entonces, era que tiraban a los cristianos y sacaban a los leones y ahí se los devoraban. Y lo más impresionante que tenía esa situación era que los cristianos entraban con gozo, cantando. Y estamos hablando, no estamos hablando de gente adulta, sino que la familia completa
niños de pecho y de todo, ahí se iban cantándole al Señor. ¿Ya? Imagínese usted que trasládese un poquito para aquel entonces. ¿Será que nosotros aceptaríamos ser cristianos así? ¿Será que ahorita estuviéramos nosotros aquí con miedo, esperando que alguien tocara la puerta de un romano o tocara la puerta? Este es enemigo del reino, este es enemigo de Nerón. Vamos. ¿Y cuál era la enemistad? ¿Cuál era la enemistad? En su locura, ese hombre, Nerón, quemó Roma. La quemó. Y muchos romanos estaban conscientes que él había sido, pero él le echó la culpa ¿a quién? A los cristianos, ¿no? En una revuelta que los cristianos querían independizarse, que no sé. Miren, hermanos, y les metió en la cabeza que habían sido los cristianos que habían quemado la antigua Roma, sin saber que había sido Nerón. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto, hermanos? Que ser cristiano en aquel entonces no era fácil. Ya, solo aquel verdadero encuentro con Cristo. Aquel verdadero encuentro. Imagínese usted que usted venga y le diga, va, ¿usted cree en Cristo? Sí, venga pues. Y lo amarran, hermanos, lo pongan en el palo, lo pongan aquí, échale aceite, porque antes no era gasolina como ahora, ¿verdad? Échale aceite, échale petróleo. ¡Pam! ¿Sigues creyendo en el Señor Jesucristo? ¿Sigues creyendo? Imagínense usted, si usted y yo me quemo, pongo en algo caliente, usted dice, ay, me quemé, dice uno que es medio chillón, ¿va? Imagínense ustedes teniendo encima ese fuego. Y creen, ¿sigues creyendo en el Señor Jesucristo? Niega al Señor Jesucristo. Hermanos, no era fácil. No se me olvida una historia que oía yo. Yo para nombres y fechas me cuesta un poquito. Pero era una mujer inglesa que dice que la agarraron y dice que primero dice que la estiraron en medio del pueblo. Todo el pueblo estaba viendo. Entre ellos estaban hermanos de la fe con ellos. Y dice que ahí estaba. Y le hicieron un montón de torturaciones. Y la mujer gritaba y decía, sigan clamando al Señor. Sigan glorificando el nombre del Señor, porque Él vive. Y empezaba ella a predicar en medio de la tortura, hermanos. En medio de la tortura, en medio del dolor. Imagínense usted, hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros no llegamos ni siquiera a ese tipo de torturas, hermanos? Y lo primero que hacemos es negar el nombre de Dios. No negamos, Señor, ¿qué está pasando? No hay chance, no hay aquí, Señor. Señor, ahora enfermo, ahora esto, ahora aquí, ahora ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué? Porque tenemos un evangelio equivocado. Nos han enseñado un evangelio equivocado. Nos han mostrado un Dios que no es el que está escrito, hermanos. Ya. De veras, hermanos, mire, acompáñenme ahí en Romanos capítulo 12. Usted va a ver algo bien interesante ahí, y es lo que el apóstol Pablo le escribe a los romanos. Y miren lo que dice ahí, es algo bien interesante. Dice ahí, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el apóstol Pablo empieza a dar ánimo a aquellos que están pasando esas vicisitudes de sacrificio, de torturas y cuanto más se le antojaba a las autoridades en aquel entonces. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero aquí el apóstol está hablando literalmente, en sacrificio vivo. Ya, él está hablando literalmente, no está hablando de algo para nosotros no es literal, pero para aquel entonces, para los romanos, sí era literal, porque ellos estaban siendo sacrificados, estaban siendo torturados, estaban siendo entregados a las bestias carnívoras totalmente, pues. Entonces dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿ah? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No, entonces viene y habla algo bien interesante aquí, porque dice, no os conforméis a este siglo. Entonces, ¿qué era la situación? O sea, imagínense usted, creer al Señor Jesucristo en aquel entonces era abandonar todo literalmente, y creer realmente en una plena convicción de que mi heredad no era esta, sino era la que iba a recibir en cuanto yo partiera de este cuerpo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, hoy en día es totalmente distinto. Hoy en día es un evangelio totalmente distinto, donde Dios nos ofrece cosas físicas, donde Dios nos ofrece cosas materiales, donde Dios, si usted le pide una casa, Dios se la va a dar, si le pide un trabajo, Dios se lo va a dar. Así dice mucha gente. Pero el Señor aquí nos está diciendo por medio del apóstol Pablo que entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable, santo, agradable a Dios. ¿Ya? Pero eso es lo que muchas veces hoy en día no se hace. No se hace. La gente no puede ni ayunar. Es que tengo una gran gastritis. Si ayuno, Dios guarda, me pongo bien enfermo. Ni eso hacen hoy en día, ni ayunar. Voy a ayunar ahora del celular. Yo me mantengo las 24 horas viendo mi celular. Ahora voy a ayunar de celular. No voy a ver el celular todo el día. Ese es un ayuno también, hermanos. Si yo mantengo viendo la tele todo el día, voy a ayunar de televisión. Hoy todo el día no voy a ver televisión. Sacrificios ridículos totalmente, hermanos, de veras. Ridículos. ¿Por qué? Porque ahí estamos dándole sacrificio. Un sacrificio vivo es aquel que dice, hoy no voy a comer. Me truena la tripa. Sí, pero no. Te quiero agradar, Señor. Te quiero bendecir, Señor, por lo que tú has hecho. Hoy el evangelio ya no se habla de ayunos. Se habla de oración, sí, pero la oración ya es aquella oración que ni siquiera respeto le tienen en la oración al Señor. Papadito lindo, entonces, gracias papá, gracias Señor, sí, como fueran unos grandes cuates, ¿verdad? Como que fueran unos grandes amigazos, de aquellos amigochos que usted se encuentra, ¿qué onda vos? ¿Cómo te vas? Y usted se destapa con él, ¿verdad? Ya no hay respeto, hermanos. La oración es una oración en la cual yo debo de inclinar mi rostro y decir, Señor, si es tu santa voluntad, haz en mí lo que tengas que hacer. La gente ya no pide eso. Pídale al Señor, pídale, reclámele al Señor, exíjale al Señor. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Y en aquel entonces el apóstol Pablo predicaba esto y dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Cuando habla de conformar, quiere decir de que yo acepto la condición de este mundo. No, es que mire usted que está difícil, eso de Netflix, ¿cómo cuesta dejarlo usted? No, yo así, yo que mi tele, yo que cable, que yo internet, así que qué bonito, No, hombre, no os conforméis a este siglo. Mire usted, la mera verdad, ustedes que mire, el pisto lo mueve todo usted. Todo lo mueve. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para mover el dinero. Es que necesitamos el dinero, usted, de alguna otra forma. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. No lo acepten. No se acoplen a él. Ya. No se acoplen a él. No lo avalen, pues, ¿verdad? No lo cahueteen, pues, ¿verdad?
¿Qué fue lo que hizo el enemigo? Mire, una estrategia tan tremenda del enemigo, y muchos o muy pocos lo pueden entender así. ¿Cuál fue la estrategia del enemigo? Dice un proverbio chino: si no puedes contra ellos, únete. Si no puedes contra ellos, únete. Y eso fue lo que hizo ese Constantino. Se unió. Y fue la primera reunión ecuménica que hubo, y que la logró hacer este Constantino. Quiso fusionar, y lo hizo. Miren cuántos hoy en día muchos grandes hombres evangélicos hablan de los católicos, y los católicos se fusionaron con ellos. Ya, se fusionaron con ellos. Y muchos van a decir: hermano, pero es que la verdad es que hay que ser todas las religiones son como un río y que todos van a dar al mar de Dios. No. Por eso yo quise leer ese versículo. Y Jesús añadía a los que han de ser salvos. Pero ¿quién añadía? Dios los añadía. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de que sí, que mire, miren, hermanos, ahorita vamos hacia ese gran sínodo ecuménico. Vamos a esa situación ecuménica donde los musulmanes y todos van a entrar a una misma situación. Y de ahí va a surgir un gran líder. ¿Va? El anticristo. ¿Ya? Y oiga bien, anticristo. ¿Ya? Pero lo más tremendo de todo esto, ¿cuál es, hermanos? Lo más tremendo de todo esto no es cuestión de que ustedes van a ver a un hombre que va a estar en contra de Cristo. No, al contrario. Él va a decir que Cristo lo envió, que Él es el Cristo. Vengan y estemos en comunión. Aquí van, mi hermano. Por eso la Biblia dice lo que el Señor Jesucristo dijo, que aún a los que han de ser salvos serán engañados. Por eso es que yo le vuelvo a insistir: no os conforméis a este siglo, sino que dice, renovaos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, ¿y qué dice? Y perfecta. Entonces la renovación me va a hacer a mí estar testeando. Es como cuando uno va a una piscina, ¿eh? Y testea cuánto tiene pH y cuánto tiene cloro. Le hace falta cloro, echémosle cloro. pH, echémosle otro químico para que el pH y todo eso se mantenga una agua perfecta, para cuando uno se mete no le ardan los ojos porque tiene mucho cloro, o que le haga un efecto el pH en uno. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Eso es una renovación. Transformados en vuestra mente, dice, transformados en vuestro entendimiento. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿ya? O sea que yo debo de rogarle a Dios que mi entendimiento esté continuamente testeándolo conforme a lo que está escrito. No conforme a lo que mi corazonada da, sino conforme a lo que está escrito. Y eso es lo que hoy en día muchos ya no hacen. No tienen este test. Miren, este test es el que me va a comprobar a mí si estoy dentro de la voluntad de Dios, si soy un buen cristiano, si me estoy conformando a este mundo, o estoy a favor de este mundo, o estoy con Cristo todavía. Aunque Él me haya escogido a mí, aunque en su gracia me haya salvado, debo de tener yo este test continuo para ver si no estoy acoplándome a este mundo. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Hay una situación por ahí de un famoso guerrillero revolucionario, el Che Guevara, que llaman, ¿no? Che Guevara y sus ideas del socialismo y de muchas cosas, ¿no? Hay un tipo que hizo una comedia de él, no hace mucho, acaba de salir y viene la burla de eso, viene y ¡pum! Cae el Che Guevara con
otro ayudante de él, no sé quién sea, Batista o Bautista, no sé si ese hombre era, pero no sé. Parece que los dos vinieron y ¡pum! Y entran a la gran manzana, ¿va? En el comercio terrible, ¿va? Y él viene y con la convicción de que quiere convencer, valga la expresión, de que el socialismo es enfermo, que es mejor ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que pregonaba la revolución? ¿Va? Bueno, él pregonaba lo que ustedes ya saben del Che Guevara. Pero en eso muchos de los que a él se acerca tienen la figura del Che Guevara, ¿ya? La cara de Che Guevara en sus playeras, ¿no? Y le dice, ¿y eso? ¿Y eso qué? ¿Ese soy yo? Le dice, sí, tú eres el que está aquí en esta playera, dicen los muchachos, ¿no? Muchos que ya ni saben quién era el Che Guevara, ¿no? Sí, tú eres. Sí, esta playera me costó $10, sí. ¿Y cuánta gente tiene esa playera? Son millones del mundo los que tienen. Y a que se le emprendan los sentidos, millones de millas, $10 con mi imagen. Sí, si tú eres, yo tengo un licenciado que te puede decir de que te paguen las regalías de 3 millones. No, dice él, no, es que la revolución, que el socialismo, y empieza a ver. Pero llega un momento en que él le hacen otra toma y él ya está metido en esa situación, en un gran escritorio, y viene este Fidel Castro, ¿va? A regañarlo, ¿va? ¿Qué está pasando con esto? No sé qué. Manda a matar a Fidel Castro, Che Guevara. Esa es la cómica, ¿va? Ustedes, o sea, aquí lo que voy con esto, que precisamente eso es lo del mundo. Así es el mundo, que quiere cambiar las convicciones, ¿va? ¿Al ver qué? Al ver un bienestar económico, ¿ya? Por eso yo le digo algo, yo le ruego a Dios, se lo vuelvo a insistir, antes de predicar lo hablábamos, yo le ruego a Dios no tener fama, yo le ruego a Dios que si este mensaje llega con alguien, pues que se encuentre con Cristo, ¿ya? No le digo, mire, véngase a reunir conmigo, aquí estamos, aquí va a encontrar un grupo bonito, que aquí estamos en unidad, que esta es la verdadera iglesia. No, Cristo es la base principal, la piedra primordial de la iglesia. Si usted escucha este mensaje y logra entender que no es cuestión de congregación, no es cuestión de quién esté predicando, sino que si este mensaje lo lleva a usted a un encuentro con Cristo, entonces aquí tiene su testament, aquí tiene su test. Lea la palabra del Señor, empiece a entender la palabra del Señor. El Espíritu dice que nos da libertad y el Espíritu nos lleva a toda verdad. No soy yo el que va a estar diciendo, no, mire, solo por mí, es que mire, yo tengo la palabra aquí y soy un gran predicador. No, hermano, yo no me la llevo de gran predicador. Yo admiro a los falsos profetas. ¿Y los admiro en qué sentido, hermanos? Porque tienen una verba, mire, tan terrible que uno dice, wow, cómo envuelven a la gente. Y la gente ahí está, mire, la boca abierta. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Sin saber que realmente los están metiendo en el mundo. A todos los están agarrando, mira más, al mundo. Y el mundo, hermanos, no perdona. El mundo arrastra a quien esté en medio de él, influenciado por él. ¿Ya? Yo le digo algo, mire, muchos dieron testimonio de Cristo y muchos padecieron. Miren, quiero terminar con esto ahí en Hebreos capítulo 12, 11 creo que es, sí, Hebreos 11 es. Hebreos 11. Miren lo que es ahí en el capítulo 35. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles.
fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, oiga bien, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron, ¿qué dice, hermanos? Lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que ellos no alcanzaron la perfección, nos están esperando a nosotros para alcanzar esa perfección. Pero a mí me llama mucho la atención esto, que eran pobres, ¿ya? Entonces el evangelio no es para enriquecerse. El evangelio no es para que yo venga y pida mis ofrendas y que miren, hermanos, ahí les voy a poner mi enlace, ahí está yo trabajo, hermanos, yo trabajo. Yo trabajo y sé lo difícil que es ganarse los centavitos. Sé lo difícil que es mantener un hogar, mantener la comida, sé lo difícil que es. ¿Ya? La Biblia nos enseña a ofrendar. Yo ofrendo. Yo también diezmo. Yo ofrendo. ¿Va? Pero no obligo a nadie a hacer algo que no esté en su corazón. ¿Ya? Yo sé que el Señor prospera por medio de que uno da alegremente, yo lo sé, hermanos, pero eso no es mi caballito de batalla para que yo me enriquezca o que me haga famoso, no, hermanos. No, hay que cumplir conforme a lo que Dios le está poniendo en su corazón, ¿ya? Pero hoy en día, hermanos, la gente se está haciendo millonaria. Ser cristiano es sinónimo de tener dinero, cuando antes realmente dice que eran pobres, andaban, miren, hermanos, errantes. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, les vuelvo a insistir, los gobiernos les quitaban las heredades a los cristianos, les quitaban sus posesiones. ¿Para qué? Para que ellos declinaran su convicción, declinaran su amor a Cristo, ¿ya? Pero desde que el mundo se fusionó con la iglesia, entonces dejó de esa persecución. Pero ahora se volvió más peligroso, hermano. Ahora es más peligroso. ¿Y saben por qué? Porque nadie predica esto. Ya el evangelio se volvió tan común que ya todos son cristianos. Ya. La gente peca, tiene sus pecados, la gente tiene sus pecados ocultos ahí, todo, no los confiesa, ahí está. Y de vez en cuando se ponen a orar, y cuando se oran, ahí se les pasa las cosas más perversas que pueden tener. El enemigo no los suelta, ¿ya? ¿Y qué los va a soltar, hermanos? Si la que predica, miren, mujeres predicando con sus faldas bien talladas, hermano, sus vestidos bien tallados, hermano. Y ahí están los hombres, ¡gloria a Dios! ¡Amén! Ni modo. ¿Ah? Las patogas a la moda, ¿ya? Subiendo al púlpito con minifaldas. Miren, hermanos, un desastre total, hermanos. De veras, yo le digo algo, los mártires de la fe, el apóstol Pedro, Pablo, todos ellos, y los hermanos que nos seguían, se han de estar doliendo en su corazón, viendo la condición de la iglesia hoy en día. ¿Quién en realidad predica esta verdad? Ya somos pocos los que se predica este tipo de evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque la mayoría busca gente que solo les gusta escuchar. Solo les gusta que treme. Yo escucho a hermanos de Estados Unidos, unos hermanos que predican la palabra. Y mucha gente dice, qué tremendo el mensaje en los comentarios, qué gloria al Señor. Y hermano, yo cada vez que escucho esos mensajes, Dios mío, ayúdame a ser conforme a tu corazón. Dios mío, ayúdame a ser como tú.
No los escucho mucho, pero sí los escucho. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que nosotros vivamos lo que escuchamos, lo vivamos. Ya. Me vuelvo a insistir. Hoy en día, miren, hermanos, todos hablan de una sociedad, de un evangelio social. Cuando miren, hermanos, usted se animaría a juntarse con alguien que viene con vestido de pieles. Hermanos, que ha venido arrastrándose cuando hablo de arrastrarse, pues no literalmente, sino que me refiero a caminar pues en todo el desierto, sudado. Hermanos, es algo que no es agradable a la vista, pues, a la sociedad, pues, a la sociedad. Miren, hermanos, nosotros nos vestimos con ropa de paca, hermanos. De veras, nosotros nos vestimos así, hermanos. Pero para la sociedad eso, Imagínense a estos pobres hermanos que estaban vestidos con piel de ovejas, con piel de cabras, que hermanos no vivían en total pobreza, caminando en el desierto. Yo me pregunto, hermanos, ¿será que el verdadero evangelio se está viviendo hoy en día? Mire, congregaciones donde se reúnen ingenieros, licenciados, doctores, que les pueden dar una capacidad y una capacidad económica, que tienen una capacidad económica y tienen la capacidad de comprarles buenas vestimentas a sus hijos, hermanos. Yo no me aparto de eso. Si usted puede, déselo. Pero enséñele a su familia la humildad y la sencillez, hermanos. Pero eso hoy en día no se enseña. ¿Por qué? Porque Cristo no está en un corazón que todo lo puede, hermanos. De veras, hermano. Mire, usted tiene dinero, usted tiene fama, usted tiene de todo. ¿Para qué necesita a Dios? ¿Para qué necesita a Dios si tiene todo? Pero si usted tiene fama, tiene dinero y necesita a Dios, entonces usted va a desechar la fama, va a desechar el dinero. ¿Por qué? Por amor a Dios. Y así lo dijo, Pablo lo dijo así. Pablo lo dijo así. Dijo él, yo tengo como basura todo el conocimiento. Lo echo a la basura por el conocimiento de Cristo. ¿Sabía usted que Pablo, la familia de Pablo no era pobre? La familia de Pablo tenía dinero. Tenía dinero. ¿Sabía usted que la familia de Lucas no era pobre? Porque en aquel entonces, para ser doctor, necesitaba tener dinero para poder llegar a los mejores maestros. ¿Va? En la familia. Y renunció a eso. ¿Por qué? Por amor a Cristo. ¿Y sabe cuál es lo más tremendo hoy en día, hermanos? Que la gente sí renuncia a su dinero, pero se lo da a los pastores. ¿Y qué hacen los pastores? ¿Se lo reparten a los pobres? No. Los pastores se adueñan de propiedades, se adueñan de vehículos, se adueñan de las mejores cosas. Entonces eso se llama aprovechamiento. Sin embargo, los mártires, ellos repartían lo que vendían. Y dice que no habían pobres dentro de la congregación. No habían pobres. Ahora usted mire cuánta congregación gigantesca. Nunca se me olvida a mí y lo voy a decir así abiertamente. Yo estaba trabajando en esos taxis modernos de plataforma, ¿no? Me tocó ir a llevar a una persona ahí que creen a una gran congregación, se llama la Casa de Dios, se llama. Lo digo así porque así se llama, ¿no? La Casa de Dios. Y no hallaba cómo salir, hermano. No hallaba cómo salir. Puse el Waze para salir, dice. Puse el Waze y puse salir de la Casa de Dios. Y mi hermano es, tómala y no sé qué, tómala aquí. Y al fin salir, hermano. Y estando allá afuera, todavía el güey se loqueó un poco. Que le tuve que preguntar a una de las personas que estaban ahí. Y me dijo, mire usted cómo salgo de aquí. Es que me perdí.
Qué irónico, le dije a él, así se lo digo, qué irónico uno perderse dentro de la casa de Dios. Se rió. Pues haga por aquí, mire, tan grandes son esas grandes congregaciones, valga la expresión, tan grandes que son, que uno se pierde dentro, ¿no? Y miren, hermanos, y dice que estos, ahí, en lo que leíamos en Hebreos, seres que no merecía el mundo tenerlos dentro de este mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque era tal en la humildad. Y dice que ellos no recibieron lo que Dios les había prometido, hermanos. Y cuántas veces nosotros nos dicen, es que Señor, si usted tiene a Dios, tiene que estar bendecido, porque la bendición de Dios es esta. Ser usted mío, y ahí están aquellos metiéndose en préstamos. ¿Para qué? Para apantallar que son hijos de Dios. Cuando realmente el hijo de Dios es aquel que anda sin dinero, hermanos. Que anda por fe. Que anda queriendo hacer la voluntad de Dios. Roguémosle a Dios, hermanos, que realmente en nosotros haya esa necesidad de que cada día nos parezcamos a Cristo, que cada día nos parezcamos a esos mártires que murieron aserrados, quemados, degollados, descuartizados, que nos parezcamos a ellos, hermanos, en su fe, en su amor, teniendo esa esperanza que un día hemos de ver a nuestro Redentor, hermanos. Porque de eso se trata la palabra, de eso se trata el Evangelio, que un día podamos ver a nuestro Redentor, que un día podamos resucitar como Él resucitó también, hermanos. Esa es la esperanza. Pero vuelvo a insistir, transformémonos en nuestra forma de pensar, si estamos aún en el mundo o no estamos en el mundo. Cada día, hermanos, matemos ese pecado en nosotros, cada día, llevémoslo a los pies de Cristo, Por eso es que el apóstol Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Amén. Que la paz de Dios esté en cada uno de nosotros. Vamos a orar.